Va. Muy buenos días, tardes, noches, queridísima comunidad. Ya es otro día. No, esperen, ni siquiera sé cuándo sale, pero hola. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un evento especialísimo y es que recientemente salió Justice League o Liga de la Justicia, la versión larguita, la versión buena onda, la versión producida por el director original. Y el caso es de que a mí me encantó, yo la recomiendo, pero no estamos aquí para hablar de cine, sino de cómics. Así es, como les prometí hace como 4 años, nada, llevamos un poco menos. Hace unos 1 año y medio, una cosa así. Como dije hace unos meses y pues hasta apenas se va pudiendo, vamos a empezar a hablar con cómics y quise aprovechar la ocasión para empezar con uno de los más importantes para mí, que es El Caballero de la Noche regresa. Muy bien. Batman, el Caballero Oscuro regresa, la saga. Obviamente este ya es un compendio en el que está la segunda parte, que es Strikes Again. Y pues por allá tengo la cuarta parte, que es la carrera maestra o la raza maestra, dependiendo de cómo lo hayan traducido y dónde. Pero este es el objeto principal. Ahora, ¿qué hace tan importante a esta...? Ya es un formato de novela gráfica, pero pues vamos a manejarlo como el cómic mensual que era. ¿Qué lo hace tan importante? ¡Wow! Muchísimas cosas. ¡Hay muchas cosas! Para empezar, Batman ya llevaba un montón de años de historia. Ya había pasado por la Segunda Guerra Mundial, ya había pasado por los 40 a sus finales, los 50, los 60, los 70. Muy importantes todas las épocas. En algún momento hablaremos sobre esta evolución de los cómics, ya un poquito más enfocada en los propios personajes, pero ahorita nos quedaremos con una transición muy importante. Del Batman de Adam West, o sea, Batiboogie, a un Batman que ya tiene un poquito más de conciencia con los temas políticos y sociales de la época. Y pues aquí entra la importancia de Frank Miller como un escritor que rompe algunos de los elementos más caricaturescos y ponía, o en el momento propuso, algo que se sigue utilizando hoy, que es la entrada de la crítica o de la opinión social dentro del cómic. ¿Esto cómo lo logró? Vamos a platicar un poco sobre la estructura de El Caballero Oscuro regresa. Muy bien, para empezar, está proponiéndonos no a un Batman en sus años más lúcidos y bonitos, sino a alguien ya viejo, alguien que ya pasó 10 años que se retiró, y alguien viejo, alguien que realmente no sabe qué hacer con su vida, alguien que ya tuvo la muerte de uno de sus compañeros. Estamos hablando de Jason Todd, que recientemente había muerto gracias a que todo el público lo odiaba y dijeron, vamos a votar para ver si se muere o no, y ganó el público. Ya realmente no lo pongo como spoiler porque es bien conocido. De hecho, él encarnó a uno de los personajes más adelante más famosos, que se llama Red Hood. Vamos a hablar de ese cómic, es muy bueno. Volviendo a esta situación de Batman, wow, es un gran cambio. ¿Por qué? Porque antes se venía una época de censura muy muy grande. Esta época de censura pues hacía que las aventuras de los superhéroes fueran un poco más, obvio, imaginarias, inventivas y demás, pero se llegó a caer en un ciclo en el que ya Batman, a mí me encanta, Te amo. cabe recalcarlo, pero llegaba a un absurdo. Y este absurdo fue uno al que le rehuyó Frank Miller. Obviamente ya se había comenzado, por ejemplo en los 70s, con críticas políticas, movimientos, se mostraban ya un poquito más de situaciones bélicas, pero pues nada al grado de la violencia que mostraba Frank Miller. Ahora, ¿por qué estoy recomendando esto si pues estoy diciendo como de algo más violento, algo más tal? Realmente no es la centralidad del cómic. Sí es una parte. ¿Por qué? Porque en los 80 se estaba viviendo muchísima violencia. Realmente había bastante opresión todavía de la libertad de expresión, y este cómic precisamente criticaba eso. Criticaba la violencia sin sentido, criticaba la violencia que se estaba dando por fines políticos y meramente por control.
y le daba una oportunidad al pueblo para levantarse y defenderse. Realmente aquí estamos hablando de que Batman no solo significa algo en su propio mundo, no es ya nada más un detective. ¿Batman? No, es un científico. Batman es un científico. ¡Que no es Batman! No es nada más una persona que está ahí como de hola, golpeo gente, yay, arréstenlos. No, le está dando un sentido muchísimo más simbólico. Algo que se ha mantenido gracias a Frank Miller es el símbolo. Este símbolo del murciélago obviamente también trae muchísimo más contexto. Hay un trasfondo psiquiátrico que se estuvo revisando desde el principio de la historia de Batman y que aquí se comienza a revisar como un punto también crítico. Para muchos es una obra maestra, ya que también representa el cambio de un Batman caricaturesco, un Batman que pues vivía aventuras un poquito más chuscas e incluso un Batman detectivesco al Batman un poquito más importante, más simbólico, más representativo de toda la gente, al Batman humano, que es un punto que a mucha gente todavía le llega, ¿no? Es que Batman es el único superhéroe humano y aún así llega a su pináculo, convive con gente que son conocidos como dioses. Entonces toda esta convivencia la estructuran muchísimo más en una serie de diálogos realistas. Ahora, ¿qué elementos entretienen más en esta gran novela que estoy platicando ahora? Para empezar, el que Batman sea viejo da lugar a muchos elementos creativos. ¿Por qué? Porque Batman ya no es el acróbata jovenazo que se la pasa brincando, que es un total ninja que desde la oscuridad ataca y todo eso. Al Batman ser un poco más viejo, incluso el mismo creador, el autor, tiene que utilizar muchísimo más los elementos de creatividad. Y no solamente para él, sino para Batman. Entonces, si Batman ya no puede estar columpiándose tan libremente, pues obviamente va a tener que buscar otra alternativa. Entonces, como que esta dinámica que sigue apareciendo durante todo el cómic es interesantísima y vale muchísimo la pena ver. Otra cosa que es súper chusca todavía para estándares de hoy es la aparición de un nuevo Robin. Esta chica es bastante... Una hora después. Obviamente estamos hablando de 1986, entonces no voy a decir que representa a la juventud de ahora, pero sí representa una juventud salida de todavía estos rezagos hippies y todas las modas que nosotros conocemos. No es una cuestión de que sea malo o bueno, realmente lo propone solamente como una chica producto de su época. Entonces es un poquito más moderna en algunos aspectos que otros Robins, como lo son el primero, el segundo y el tercero. Aquí aparecieron sus fotos. Otra cosa que impresiona bastante son los villanos. No es una cuestión en la que solo Batman es el protagonista, sino que los villanos también toman su papel antagónico y lo toman para sí. Es una cuestión muy interesante, ya que en esta iteración tenemos a un villano totalmente nuevo, que es el líder mutante, y a los mutantes, así como al mismísimo presidente de Estados Unidos. Ya se empezaba a tomar un poquito más esta crítica abierta, entonces el presidente no salía tan bueno que digamos, tenía muchísima corrupción, tenía muchísima política por detrás. Pero por el lado de los líderes mutantes, wow. De verdad aquí es donde se luce muchísimo más el autor, ya que nos pone a un villano que es villano solamente porque la violencia es divertida para él. Es una cosa que era totalmente nueva para esa época, porque siempre había villanos que tenían motivaciones, siempre había villanos que habían sido creados por alguna situación, ya fuese trágica, chusca, de verdad todos tenían motivo, y estos eran simplemente personajes que eran totalmente violentos, los conocidísimos como mutantes. No les spoileo el final y tampoco les spoileo toda la situación que se va desarrollando, pero ahí están esos elementos y sobreviven durante toda la parte. Obviamente el que salgan nuevos personajes no significa que los viejos están totalmente hechos de lado. Tenemos el retorno, por ejemplo, de un personaje enigmático que es Dos Caras. También tenemos a Gatúbela en un pequeñísimo... Una hora después. En una pequeñísima escena tenemos al Guasón como uno de los principales personajes de esta odisea del
pobre Caballero Oscuro. También tenemos a uno de los personajes más icónicos de DC y de pues realmente toda la historia de los cómics, que es Superman. Así es, Superman en la segunda parte del Caballero Oscuro Regresa es una pieza fundamental. ¿Esto por qué? Porque demuestra cómo estos superpoderes también podrían tener un lado un poquito más totalitario y cómo pueden ser fácilmente tomados como desmedidos. Entonces toda esta situación pues se pone en juego y de hecho para los que vieron la película de Batman v Superman o Batman contra Superman podrán encontrar muchísimos paralelos con estas escenas. Tararataram, tararataram. Esta novela también dio pie a que se escribieran otro tipo de situaciones. El mismo Frank Miller, de todos modos, escribió otra que será nuestro próximo episodio, que se llama Batman Año 1. Batman Año 1 es muy importante porque volvió a contar la historia que ya era tan clásica del origen de Batman. Es una cosa que hasta el momento sigue siendo icónica gracias a Frank Miller. Y de hecho hay unos cuadros que se recrean y se han recreado en varias películas, como lo puede ser otra vez Batman v Superman o Christopher Nolan, que toma la mayoría de sus elementos de este tipo de cómics. Obviamente no solo voy a hablar de esta cuestión de cómics respecto a Batman, a mí me encanta, pero tenemos muchísimos más de los que me encantaría hablar en el futuro. Por ejemplo, de Superman tenemos, wow, muchísimo de qué hablar. También tenemos a la Liga de la Justicia como tal, a la Mujer Maravilla. Son temas que vamos a ir desarrollando y son temas que de verdad no los van a aburrir y les van a encantar. Por el momento, pues obviamente centré esto a la lectura de solo The Dark Knight Returns, pero obviamente les recomiendo totalmente esa lectura. Tiene las expansiones. A muchos no les gustó porque pues Frank Miller ya se quedó un poquito más atrasado con algunos recursos de historia, pero créanme, todo bien, a algunos les seguirá gustando y yo lo recomiendo porque tiene ya su propio universo expandido, ya no solo es como la historia y hasta ahí se queda. Es muy fácil de encontrar en compendio, que es conocido como Omnibus o como TPB, que es Trade Paperback. Originalmente salió en grapa, como lo podemos conocer los amantes de los cómics, también ustedes lo pueden encontrar así, pero es un poco más difícil de encontrar. Si hoy me vieron sonreír un poco más es porque de verdad me encanta hablar de cómics, pero por el momento creo que sería bueno dejarlos con esta recomendación. Es bastante buena y tiene muchísimo contenido en realmente no tantas hojas. Así que, pues, jovenazos, jovenazas, jovenaces, espero que todos sigan teniendo un buen resto de su día, tarde o noche. Nos vemos a cada 15 días. Bye.